Bueno, siempre quise ser profe, siempre me gustaron las lenguas, y fui, bueno, ejercí de profe desde muy jovencita, desde los 17 años, de clases particulares y demás, y desde entonces nunca paré. Pero que tuviese claro que quería que fuese mi carrera fue más adelante, hacia los 20 y pico, más o menos, que sabía que ya no era solo un trabajo temporal o para sacar un dinero, sino que era algo que quería hacer ya como parte de mi carrera profesional. Fue porque, bueno, ya llevaba un tiempo trabajando en varios sectores y la precariedad laboral era enorme. O sea, tuve experiencias como tiene un montón de gente en la empresa privada, sobre todo cuando eres muy jovencito, que desde contratos muy precarios, condiciones malas cuando tienes una gripe o cuando tienes algún tipo de malestar. Bueno, era una situación que yo veía que no era siempre justa, y una vez decidí que quería ser profesora, pues hablando con gente me di cuenta que era una buena idea preparar las oposiciones porque podría aportar en un ambiente quizá más reglado y tener mejores condiciones laborales, la verdad. Una vez quise preparar las oposiciones o quise pasar a ser docente de la enseñanza pública, no tenía ni idea, porque yo no tengo ninguna referencia en mi familia, entonces era muy jovencita, no tenía muchas referencias entre mis amistades de gente que hubiesen sacado la oposición. Entonces todo fue informarme en las academias, qué es una oposición, cuándo se convocan, y era un poco dar palos de ciego al principio. Y entonces me pareció una buena idea entonces entrar a estudiar en una academia, porque pensé que tendría toda la información necesaria. Y empecé preparando las oposiciones para ser docente en secundaria, como profesora de inglés en secundaria. Pero a medio camino, en enero, pues no se convocaron las oposiciones de secundaria, pero sí las escuelas de idiomas, y dije, pues esas también. Aprobé a la primera. Era el primer año que me puse a prepararlo y también dediqué un montón de esfuerzo, pero sí, la verdad es que tuve una gran recompensa porque fue a los pocos meses de empezar a estudiar, pues la saqué, la plaza. Cuando empecé a preparar la oposición todavía estaba trabajando, y entonces el esfuerzo que hice fue, bueno, claro, trabajar en vez de a tiempo completo, a tiempo parcial, para poder tener el tiempo suficiente para poder trabajar y para poder estudiar. Pero sí, lo bueno de estar trabajando a la vez es que optimizas mucho mejor el tiempo, por ejemplo, porque como tenía el tiempo más limitado, pues el tiempo que tenía para estudiar, la verdad es que lo aprovechaba muchísimo más. Cuando aprobé la oposición y me enfrenté al mundo real de la escuela y de cómo funcionaba, todo era totalmente nuevo, porque además no sabía muy bien cómo funcionaban las escuelas de idiomas desde dentro. Sí sabía todo lo que había que saber con respecto a cómo se regulaba más o menos, pero realmente el trabajo en sí no lo conocía tan bien, y entonces todo era una sorpresa y todo fue una novedad. Y sí, me gustó mucho el tipo de alumnado con el que me encontré y demás, pero fue una inmersión así de repente después de estar estudiando. Pues claro, cuando estás estudiando es todo bastante irreal, todavía no tienes ese ejemplo de la vida real en el centro, de cómo es, a no ser que sí ya tengas experiencia. En mi caso yo no tenía ninguna en ese tipo de centros, con lo cual todo fue muy nuevo y una gran sorpresa, sí. El haber aprobado es un conjunto de factores que no siempre tienes el control de ellos, nunca no sabes realmente qué parte tuvo que ver con la suerte y cuál es la del esfuerzo, pero en la parte del esfuerzo sí hice un esfuerzo mayúsculo, como creo que he hecho pocos en mi vida, pero lo hice con gusto porque a pesar de estar siempre bastante cansada por el trabajo y demás, estaba tan sumamente motivada. Y yo creo que eso me permitía estar siempre como muy alerta y con ganas de trabajar.